Capítulo 13. Ya era hora de que fuese de noche, pero en el paralelo 65 la claridad diurna de las regiones polares no debía causarme asombro. En Islandia no se pone el sol durante los meses de junio y de julio. La temperatura, no obstante, había descendido bastante. Sentía frío y, sobre todo, mucha hambre. Bien haya el Bor que abrió para recibirnos esas hospitalarias puertas. Era la mansión de un labriego, pero, por lo que a la hospitalidad se refiere, no le iba la zaga a ningún palacio real. A nuestra llegada vino el dueño a tendernos la mano, y sin más ceremonias nos hizo señas para que le siguiésemos. Y le seguimos, en efecto, cada vez que acompañarle hubiera sido imposible. Un corredor largo, estrecho y oscuro daba acceso a esta cabaña, construida con maderos apenas labrados, y permitía llegar hasta todas sus habitaciones, que eran 4: una cocina, el taller de tejidos, la bastofa, alcoba de la familia, y la destinada a los huéspedes, que sin duda era la mejor de todas. Mi tío, con cuya talla no se había contado al construir la cabaña, dio en 3 o 4 ocasiones con la cabeza contra las vigas del techo. Finalmente llegamos y nos introdujeron en nuestra habitación. Era una especie de salón espacioso, de suelo terrizo, y recibía la luz a través de una ventana cuyos vidrios estaban hechos de membranas de carnero, bien poco transparentes. Consistían las camas en un poco de heno seco, amontonado sobre los bastidores de madera pintada de rojo y ornamentada con sentencias islandesas. No esperaba yo ciertamente tanta comodidad, pero, en cambio, reinaba en el interior de la casa un penetrante olor a pescado seco, a carne macerada y a leche agria. Todo esto repugnaba de un modo extraordinario a mi olfato. Cuando nos hubimos desembarazado de nuestros arreos de viaje, oímos la voz del dueño de la casa, que nos invitaba a pasar a la cocina, la única pieza en la que se encendía lumbre hasta en los mayores fríos. Mi tío se apresuró a obedecer la amistosa invitación. Yo le seguí al momento. Entramos en la cocina. Había una chimenea de un antiguo modelo. El hogar consistía en una piedra en el centro de la habitación, con un agujero en el techo por el cual se escapaba el humo. La cocina servía de comedor al mismo tiempo. Al entrar, nuestro huésped, como si no nos hubiese visto hasta entonces, nos saludó con la palabra Soelbertu, que significa sed felices, y nos besó en las mejillas. A continuación, su esposa pronunció las mismas palabras, acompañadas de igual ceremonial, y después los dos esposos, colocándose la mano derecha sobre el corazón, se inclinaron profundamente. Me apresuro a decir que la islandesa era madre de 19 hijos, todos los cuales, tanto los grandes como los pequeños, corrían y saltaban en medio de los torbellinos de humo que llenaban toda la estancia. A cada instante veía salir de entre aquella niebla una cabecita rubia y un tanto melancólica. Se habría dicho que formaban un coro de ángeles insuficientemente aseados. Mi tío y yo dispensamos una excelente acogida a aquella abundante parva, y al poco rato teníamos 3 o 4 de ellos sobre nuestras espaldas, otros tantos sobre nuestras rodillas, y el resto entre nuestras piernas. Los que ya sabían hablar repetían Soelbertu en todos los tonos inimaginables, y los que aún no habían aprendido gritaban con todas sus fuerzas.
El anuncio de la comida interrumpió dicho concierto. En este momento entró el cazador que venía de tomar sus medidas para que los caballos comiesen, es decir, que los había dejado económicamente en el campo, donde los infelices animales tendrían que contentarse con pacer el escaso musgo que había en las rocas y algunas ovas bien poco nutritivas. Esto no sería obstáculo para que al día siguiente viniesen voluntariamente a reanudar, y bien sumisos, el trabajo de la víspera. Soelbertu, dijo Hans al entrar. Después, tranquilamente, automáticamente, sin que ninguno de los ósculos fuese más acentuado que cualquiera de los demás, besó al dueño de la casa, a su esposa y a sus 19 hijos, uno por uno. Terminada la ceremonia, nos sentamos a la mesa en un número de 24, y por consiguiente, los unos sobre los otros en el verdadero sentido de la expresión. Los más favorecidos solo tenían sobre sus rodillas a 2 muchachos. La llegada de la sopa hizo reinar el silencio entre la gente menuda, y la taciturnidad característica de los islandeses, incluso entre los muchachos, recobró de nuevo su imperio. Nuestro huésped nos sirvió una sopa de liquen. No era desagradable. Después nos sirvió una enorme porción de pescado seco, nadando en mantequilla agria, que tenía lo menos 20 años, y muy preferible por consiguiente a la fresca, según esas ideas gastronómicas de Islandia. Además, había skyr, que era una especie de leche cuajada y sazonada con jugo de hayas de enebro. En fin, para beber nos ofreció un brebaje compuesto de suero y agua, algo que en el país era conocido con el nombre de blanda. No sé si esta extraña comida era o no buena. Yo tenía buen hambre y a los postres me di un soberbio atracón de una espesa papilla de alforfón. Una vez terminada la comida, desaparecieron los niños y las personas mayores rodearon el hogar donde ardían brezos, turba, estiércol de vaca y huesos de pescado seco. Después de calentarse de este modo, los diversos grupos volvieron a sus habitaciones respectivas. La dueña de la casa se ofreció, según era costumbre, a quitarnos los pantalones y las medias. Pero renunciamos a tan estimable honor, dándole, sin embargo, las gracias de un modo expresivo para no ofenderla. La mujer no insistió, y pude al fin arrojarme sobre mi cama de heno. Al día siguiente, a eso de las 5, nos despedimos del campesino islandés, costándole gran trabajo a mi tío el hacerle aceptar una remuneración adecuada, y dio Hans la señal de partida. A 100 pasos de Gardar, el terreno empezó a cambiar de aspecto. Comenzó haciéndose pantanoso y menos favorable a nuestra marcha. Por la derecha, la serie de montañas se prolongaban indefinidamente como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpa nosotros seguíamos, presentándose a menudo ciertos arroyuelos que era preciso vadear sin mojar demasiado nuestra impedimenta. El país iba estando cada vez más desierto. Sin embargo, aunque a veces había alguna sombra que parecía huir a lo lejos, las revueltas del camino nos acercaban inopinadamente a uno de estos espectros, y sentía yo una invencible repugnancia a la vista de una cabeza hinchada, una piel reluciente desprovista de cabellos,
y de asquerosas llagas que dejaban al descubierto los grandes desgarrones de sus miserables harapos. Esta desdichada criatura, lejos de tendernos su mano deformada, se alejaba de nosotros. Pero no tan deprisa que Hans no tuviese tiempo de saludarla con su habitual Salbertu. Spetelx, decía después. Un leproso, repetía mi tío. Tan solo esa palabra produce de per sí un efecto repulsivo. Esta horrible afección de la lepra es bastante común allí en Islandia. No es contagiosa, pero sí que es hereditaria. Y por eso a estos desgraciados les está prohibido casarse. Estas apariciones no eran las más a propósito para alegrar el paisaje, cuya tristeza se hacía cada vez más profunda. Los últimos copetes de hierba acababan de morir debajo de nuestros pies. Ya no se veía ni un árbol, pues ni merecían tal nombre algunos abedules enanos que más bien parecían malezas. Aparte de algunos caballos que erraban por las tristes llanuras, abandonados por sus amos que no los podían mantener, tampoco se veían otros animales. De vez en cuando se cernía un halcón entre las nubes grises, pero huía rápidamente hacia las regiones del sur. Yo empecé a dejarme arrastrar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje, y mis recuerdos me condujeron a mi país natal. Hubo después que cruzar algunos pequeños fiordos que carecían de importancia, y por último, un verdadero golfo. La marea, parada a la sazón, nos permitió pasarlo sin problemas y llegar así al caserío de Altanes, una milla más allá. Al anochecer, después de haber vadeado dos ríos donde abundaban las truchas y los sollos, el alfa y el eta, nos vimos precisados a hacer noche en una casucha ruinosa y abandonada, digna de estar habitada por todos los duendes y los espíritus de la mitología escandinava. Sin duda alguna, el genio del frío había fijado en él su residencia, pues hizo de las suyas durante toda la noche. ¡Qué frío! Durante la jornada inmediata no ocurrió ningún incidente especial. Siempre el mismo terreno pantanoso, la misma fisonomía triste, la misma uniformidad. Al llegar la noche, habíamos recorrido la mitad de la distancia total y pernoctábamos en el anejo de Krossolv. El 10 de junio recorrimos una milla, sobre poco más o menos un terreno de lava. Esta disposición del suelo se llama aquí Hraun. La lava arrugada de la superficie afectaba la forma de calabrotes, unas veces prolongados y otras veces adujados. De las montañas vecinas descendían inmensas corrientes, ya solidificadas de lava, procedentes de volcanes actualmente apagados, pero cuya violencia pasada pregonaban todos estos vestigios. Esto, no obstante, y los humos de algunos manantiales calientes se elevaban de distancia en distancia. Nos faltaba el tiempo para observar tantos fenómenos. Era necesario avanzar, y los cascos de nuestros caballos no tardaron en hundirse de nuevo en terrenos pantanosos, con pequeñas lagunas. Marchábamos a la sazón hacia el oeste, después de haber rodeado la gran bahía de Faxa y la doble cima blanca del Sneffel, que se erguía entre las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien, sin que les detuvieran las dificultades del suelo,
pero yo empezaba a sentirme fatigado. Mas mi tío permanecía firme y derecho como el primer día, lo cual me inspiraba una sincera admiración, lo mismo que el cazador, que consideraba aquella expedición como un sencillo paseo para él. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, una aldea situada a la orilla del mar. El guía, al ser sábado, reclamó el salario convenido y mi tío le pagó en el acto. Aquí fue la misma familia de Hans, es decir, sus tíos y sus primos, quienes nos hospedaron en su casa. Tengo que reconocer que fuimos muy bien recibidos, y sin abusar de la amabilidad de aquellas buenas gentes, de buena gana hubiera permanecido en su compañía algún tiempo más, con objeto de reponerme de las grandes fatigas del viaje. Pero mi tío, como podéis suponer, no experimentaba necesidad de descanso, y no lo entendió de igual modo, así que a la mañana siguiente no hubo otra solución que montar nuevamente nuestras pobres cabalgaduras. Salimos de allí. El suelo se encontraba afectado por la proximidad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra cual las de una vieja encina. Íbamos contorneando la base del volcán. El profesor no le perdía de vista, gesticulaba sin cesar y parecía desafiarle y decirle: «He aquí el gigante que voy a sojuzgar». Por fin, después de 24 horas de marcha, se detuvieron espontáneamente los caballos a la puerta de la rectoría de Stapi.